Me desperté sobresaltado, confundido por el entorno desconocido. Paredes de madera, una ventana pequeña por la que entraba luz natural, el olor a humedad y a algo cocinándose. Por un momento mi mente aturdida por el sueño no recordaba dónde estaba o cómo había llegado allí. Luego todo volvió de golpe. El ataque al refugio, la huida por el río, las luces en la oscuridad, Puerto Seguro. Nos habían dado cobijo en una especie de barracón comunal, después de un interrogatorio exhaustivo que duró hasta bien entrada la noche. No les habíamos contado toda la verdad. No mencionamos a Carlos, ni la conexión de Lucas con él. No hablamos de los experimentos de Moreira más allá de lo necesario para explicar por qué nos perseguían. Algunas verdades eran demasiado increíbles, demasiado peligrosas para compartirlas con extraños, incluso aquellos que nos habían salvado. Me incorporé lentamente, notando el dolor en cada músculo de mi cuerpo. Lucas dormía en una cama cercana, con el perro acurrucado a sus pies. Carla no estaba por ninguna parte. Me levanté y salí al exterior, entrecerrando los ojos ante la luz brillante de la mañana. Puerto Seguro resultó ser mucho más grande y organizado de lo que había imaginado en la oscuridad de la noche anterior. Docenas de estructuras de madera y metal corrugado formaban una pequeña comunidad a lo largo de la orilla del río. Había gente por todas partes, trabajando en huertos, reparando edificios, vigilando desde torres improvisadas. Era como el refugio, pero más grande, más establecido, más preparado. Impresionante, ¿verdad?, dijo una voz a mi espalda. Me giré para encontrarme con Elena, que lucía tan agotada como yo me sentía. Han estado aquí casi desde el principio del brote. Construyeron todo esto desde cero. Me explicó que había estado hablando con algunos residentes mientras yo dormía. Puerto Seguro había sido fundado por un grupo de supervivientes que entendió desde el principio que la seguridad estaba en el agua. Los infectados no nadaban bien, y el río proporcionaba tanto una barrera natural como una ruta de comercio con otros asentamientos. Tienen incluso un sistema de hidroelectricidad rudimentario, añadió, señalando unas estructuras en el agua que no había notado antes. Por eso las luces. Encontramos a Carla en lo que parecía ser el comedor comunal, una estructura grande y abierta donde la gente se reunía para comer. Estaba conversando con una mujer mayor que, según nos informó, era parte del consejo que gobernaba Puerto Seguro. Nos han ofrecido quedarnos, dijo Carla cuando nos sentamos con ella. Su voz era cautelosa, como si no se atreviera a creer en esta nueva oportunidad. Tienen espacio y necesitan gente que pueda trabajar, especialmente médicos. Miró hacia la doctora Santos, que estaba en otra mesa, hablando animadamente con lo que parecían ser los sanitarios locales. Parece que la doctora ya ha encontrado su lugar. No mencionó lo que todos estábamos pensando, que quedarnos en un lugar significaba arriesgarnos a traer el peligro con nosotros. Si Moreira seguía nuestro rastro hasta aquí, no quería ni pensarlo. ¿Y qué hay de Lucas?, y pregunté en voz baja. Ha dicho algo sobre... No necesité terminar la pregunta. Todos sabíamos a qué me refería. Carla negó con la cabeza. No ha mencionado a Carlos desde que llegamos. Es como si, no sé, como si hubiera aceptado que se ha ido. Pero yo no estaba tan seguro. Había visto la conexión entre ellos, algo que iba más allá de lo que podíamos entender. Y si Carlos había sobrevivido de alguna manera al infierno del refugio, el día transcurrió lentamente, con una sensación irreal de normalidad. Nos asignaron tareas. Yo ayudaría con las reparaciones de las defensas, Carla con el cuidado de los niños, Elena con la planificación estratégica debido a su experiencia militar. Lucas pasaría el día con otros niños, bajo supervisión. Era extraño ver cómo nos integraban tan fácilmente en su comunidad, como si fuéramos refugiados de una guerra convencional y no supervivientes que traían consigo el caos y la muerte. Mientras trabajaba bajo el sol, colocando refuerzos en la empalizada que protegía el lado terrestre del asentamiento, no podía evitar mirar constantemente hacia el bosque, buscando señales, movimientos, cualquier indicio de que no estábamos solos. Los otros trabajadores notaron mi nerviosismo. «Tranquilo, amigo», me dijo uno de ellos, un hombre fornido con barba espesa. «Este lugar ha resistido 3 años sin brechas. Los muertos no pueden cruzar el río, y el perímetro terrestre está mejor vigilado que la antigua Casa Blanca». Quise creerle. Realmente quise creerle. Pero había visto demasiado, había perdido demasiado para confiar en muros y vigilantes. Había visto caer lugares seguros antes. El refugio había sido uno de ellos. Al atardecer, cuando terminamos nuestras tareas, nos reunieron a todos en el comedor comunal para la cena. La comida era sorprendentemente buena. Pescado fresco del río, verduras de sus huertos, incluso pan recién horneado.
Lujo puro en este mundo destrozado. Lucas parecía más animado después de pasar el día con otros niños. Incluso sonrió un par de veces, algo que no había visto desde antes del ataque al refugio. El perro no se había separado de él en todo el día, según me contó una de las cuidadoras, ganándose la simpatía de todos los niños. Es como si entendiera perfectamente lo que necesita Lucas, me dijo la mujer. Nunca había visto un animal tan protector. No le mencioné todo lo que ese perro había visto y hecho para mantenernos con vida. Algunas historias eran mejor guardarlas para nosotros mismos, al menos por ahora. Mientras comíamos no pude evitar notar las miradas que nos dirigían algunos de los residentes más antiguos. No eran hostiles exactamente, pero sí cautelosas, como si supieran que traíamos problemas con nosotros. Después de la cena, el líder del asentamiento, un ex militar llamado Martínez, pidió hablar con nosotros en privado. Nos llevó a una sala apartada, una especie de oficina improvisada con mapas colgados en las paredes y una radio que crepitaba suavemente en un rincón. «Necesito toda la verdad», dijo sin preámbulos una vez que cerró la puerta. «Lo que nos contaron anoche no cuadra. Hemos recibido informes de otros supervivientes que escaparon del refugio. Hablan de un ataque coordinado, de soldados trabajando con infectados evolucionados y de algo más». Hizo una pausa estudiando nuestras reacciones. «Hablan de un gigante, un infectado del tamaño de un camión pequeño que parecía estar protegiendo a alguien». Mi sangre se heló. Carla agarró mi mano bajo la mesa, apretando con fuerza. Elena y la doctora Santos intercambiaron miradas tensas. «Si están trayendo ese tipo de peligro a mi comunidad, necesito saberlo ahora», continuó Martínez, su voz dura como el acero. «Antes de que me vea obligado a tomar decisiones que no quiero tomar». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse. Finalmente fue la doctora Santos quien habló. «El gigante existe», admitió ignorando nuestras miradas de advertencia. «Pero no es lo que creen. Es diferente». Procedió a explicarle a Martínez todo sobre Carlos, sobre los experimentos de Moreira, sobre la conexión con Lucas. Le contó cómo el gigante nos había protegido, cómo se había sacrificado para darnos tiempo de escapar. Mientras hablaba, observé a Martínez. Su expresión pasó de la incredulidad al horror y finalmente a algo parecido a la resignación. Cuando la doctora terminó, se frotó la cara con las manos callosas, pareciendo de repente mucho más viejo. «¿Y creen que Carlos sigue vivo?», preguntó finalmente. Ninguno respondió de inmediato. ¿Lo creíamos? Había enfrentado a un ejército él solo. Nadie podría sobrevivir a eso, ni siquiera un gigante infectado. Y sin embargo, «Si está vivo», dijo finalmente Carla, «vendrá por Lucas. No para hacerle daño, para protegerlo». Martínez se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el bosque que se extendía más allá del perímetro. El sol se estaba poniendo, tiñendo todo de rojo sangre. «Si lo que dicen es cierto», dijo sin girarse, «están poniendo a todos en peligro solo por estar aquí. No solo por Carlos, sino por Moreira y sus soldados, que claramente los están cazando». Se giró para enfrentarnos, su rostro una máscara impasible. «Normalmente los echaría ahora mismo. Enviarlos río abajo para que se las arreglen por su cuenta». Vi a Carla tensarse, preparándose para protestar, para suplicar por Lucas. Pero Martínez continuó antes de que pudiera hablar. «Pero hay algo en su historia que encaja con informes que hemos estado recibiendo de otros asentamientos, sobre infectados que conservan fragmentos de memoria de personalidad, sobre la posibilidad de que la infección esté evolucionando por sí sola, no solo por los experimentos retorcidos de científicos locos». Volvió a su asiento inclinándose hacia nosotros. «Así que les propongo un trato. Pueden quedarse bajo estricta vigilancia. La doctora compartirá todo lo que sabe sobre los experimentos de Moreira con nuestro equipo médico. Y si Carlos aparece», dejó la frase en el aire, pero su implicación era clara. Si Carlos aparecía, tendríamos que entregarlo, o al menos permitir que ellos manejaran la situación. Esa noche, después de la reunión con Martínez, ninguno pudo dormir bien. Nos reunimos en la pequeña cabaña que nos habían asignado, hablando en susurros para no despertar a Lucas, que finalmente había caído en un sueño inquieto. «No podemos quedarnos», insistía Elena. «Si Moreira nos encuentra, este lugar acabará como el refugio». La doctora Santos discrepaba. «Necesitamos la seguridad y los recursos de este lugar. No sobreviviremos solos ahí fuera, especialmente con un niño». Carla permanecía en silencio, acariciando distraídamente al perro que se había acurrucado junto a ella. «¿Y qué pasa con Carlos?», pregunté finalmente abordando el elefante en la habitación.
Si está vivo, si nos encuentra, lo matarán, dijo Carla simplemente. Lo verán como una amenaza y lo matarán, sin importar lo que digamos. Tenía razón, por supuesto. Para Martínez y su gente, Carlos sería solo otro monstruo, más grande y por tanto más peligroso que los demás. No verían lo que nosotros habíamos visto, el destello de humanidad, de amor paternal que persistía incluso a través de la infección más brutal. Tenemos que advertirle de alguna manera, dijo Elena sorprendiéndonos a todos. Si está vivo, si nos está siguiendo, tenemos que encontrar la forma de mantenerlo alejado de aquí, por su bien y el nuestro. El segundo día en Puerto Seguro amaneció con una llovizna fría que parecía reflejar nuestro ánimo. Durante la noche habíamos llegado a una decisión incómoda. Nos quedaríamos al menos por ahora, pero estableceríamos turnos para vigilar el perímetro del bosque. Si Carlos aparecía, intentaríamos interceptarlo antes de que los guardias lo vieran. Un plan desesperado, casi suicida, pero era lo mejor que se nos ocurrió. Desayunamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Lucas parecía distante esta mañana, jugando distraídamente con su comida mientras miraba hacia la ventana, hacia el bosque. ¿Estás bien, campeón?, le pregunté, intentando sonar casual. Él asintió sin mirarme. Papá está cerca, murmuró tan bajo que apenas lo escuché. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era posible? ¿Podía realmente sentir la presencia de Carlos o era solo la imaginación de un niño traumatizado? Intercambié una mirada con Carla, que había palidecido visiblemente. Lucas, dijo ella con voz controlada, recuerda lo que hablamos sobre tu papá. No debes mencionar eso a nadie más, ¿entiendes? El niño asintió nuevamente, pero sus ojos seguían fijos en el bosque más allá de la ventana, como si pudiera ver algo que nosotros no. Después del desayuno, nos separamos para cumplir con las tareas asignadas. Me tocaba trabajar en la ampliación del muelle junto con otros hombres. Era un trabajo duro, físico, que en circunstancias normales habría agradecido por la distracción que proporcionaba, pero no podía concentrarme. Cada ruido del bosque cercano me sobresaltaba. Cada sombra me parecía la silueta masiva de Carlos acechando entre los árboles. Uno de los hombres, un tipo llamado Ramírez, notó mi nerviosismo. Primera semana es siempre la peor, me dijo mientras clavábamos postes en el lecho del río. Yo también saltaba con cada ruido cuando llegué. Te acostumbrarás. Si él supiera que no era a los infectados normales a los que temía. A media mañana una conmoción en el perímetro norte captó nuestra atención. Dejamos las herramientas y corrimos hacia allí, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Por favor, que no sea Carlos, rogaba internamente. Por favor, no todavía. No era Carlos, era algo potencialmente peor. Un grupo de exploradores había regresado con noticias alarmantes. Habían avistado un convoy militar a unos 10 kilómetros río arriba, acercándose a Puerto Seguro. No cualquier convoy, vehículos con el emblema de la base de Moreira. Y no venían solos. Los exploradores habían visto infectados evolucionados moviéndose junto a los vehículos, como perros de caza atados a correas invisibles. Están rastreando algo, dijo el líder de los exploradores, un hombre delgado con una cicatriz que le atravesaba la garganta. O a alguien. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros, los recién llegados. No hacía falta ser un genio para hacer la conexión. Martínez ordenó una reunión de emergencia inmediata, convocando a todos los líderes de sección y a nosotros. En el camino hacia la sala de reuniones logré cruzarme con Elena. Esto es lo que temía, susurró. Nos han seguido la pista. Tenemos que irnos ahora, antes de que lleguen. Pero ambos sabíamos que era demasiado tarde. Si Moreira estaba tan cerca, no habría tiempo para escapar, especialmente con un niño. La reunión fue caótica, con voces alzándose en pánico y acusaciones. Algunos querían echarnos inmediatamente, entregarnos a Moreira para salvar el asentamiento. Otros argumentaban que debíamos prepararnos para luchar, que rendirse o negociar con alguien como la capitana solo traería más miseria a largo plazo. Martínez escuchó todas las opiniones antes de tomar la palabra. No entregaremos a nadie, dijo con una autoridad que silenció incluso a los más vociferantes. No es lo que hacemos aquí, pero tampoco podemos enfrentarnos directamente a un convoy militar con la tecnología y los recursos que tienen. Se giró hacia nosotros. Su mirada penetrante fija en la doctora Santos. Necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. ¿Qué quiere Moreira? ¿Es a ustedes o hay algo más? La doctora respiró hondo antes de responder. Nos quiere a nosotros, sí. Somos testigos de sus experimentos, podríamos exponerla. Pero también dudó.
mirando a Lucas, que afortunadamente no estaba presente en la reunión. También está interesada en la conexión única entre ciertos infectados y sus familiares. Cree que ahí está la clave para controlar la infección. No mencionó a Carlos directamente, pero no hacía falta. El mensaje estaba claro. Moreira quería a Lucas, y probablemente sabía que Carlos, si había sobrevivido, estaría siguiendo a su hijo. Pasamos las siguientes horas preparándonos para lo inevitable. Puerto Seguro se transformó en una fortaleza. Se reforzaron barricadas, se distribuyeron armas, se prepararon rutas de evacuación. Las familias con niños fueron trasladadas a las estructuras más alejadas del perímetro norte, donde se esperaba que llegara Moreira. A Lucas lo mantuvimos con nosotros, contra las protestas de algunos. Si teníamos que huir rápidamente, no podíamos arriesgarnos a que quedara separado. El perro no se apartaba de su lado, gruñendo a cualquiera que se acercara demasiado. A media tarde, los vigías avistaron el convoy. 3 vehículos militares avanzando lentamente por el camino que llevaba a Puerto Seguro. Y con ellos, moviéndose entre los árboles a ambos lados del camino, las siluetas inconfundibles de al menos una docena de infectados evolucionados. No venían a negociar. Venían a tomar lo que querían, por la fuerza si era necesario. Martínez nos reunió una última vez antes de que llegaran. «Tenemos 2 opciones», dijo con gravedad. «Resistir o intentar ganar tiempo evacuando por el río. Si resistimos habrá bajas. Muchas». La decisión parecía clara, hasta que Lucas habló, sorprendiéndonos a todos. «Papá viene», dijo con esa certeza infantil que resultaba más inquietante que tranquilizadora. «Está muy cerca. Y está muy, muy enojado». Las palabras de Lucas cayeron como una bomba en la sala. Martínez lo miró con una mezcla de incredulidad y temor. «¿Qué ha dicho?», preguntó, aunque todos lo habíamos escuchado perfectamente. Carla abrazó a Lucas protectoramente. «Es solo un niño traumatizado», intentó explicar. «Ha perdido a su padre. Es normal que imagine». Pero Lucas la interrumpió con una voz que sonaba extrañamente adulta, decidida. «No estoy imaginando nada. Puedo sentirlo, como él me siente a mí. Está viniendo para protegernos de los soldados malos». El perro, a sus pies, empezó a gruñir mirando hacia el norte, como confirmando las palabras del niño. Martínez palideció visiblemente. «¿Es cierto?», me preguntó directamente. «¿El gigante viene hacia aquí? ¿Ahora?». No supe qué responder. Parte de mí quería negarlo, proteger a Lucas y a nosotros mismos de lo que seguramente sería el rechazo definitivo de Puerto Seguro. Pero otra parte recordaba lo que había visto en el refugio. La conexión inexplicable entre padre e hijo, algo que desafiaba toda lógica, pero que en este mundo roto parecía tan real como el suelo bajo mis pies. «Si Carlos está vivo», respondí finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. «Y si de alguna manera ha seguido nuestro rastro hasta aquí, entonces sí, es posible que esté cerca». Martínez maldijo por lo bajo, pasándose una mano por el pelo entrecano. «Esto es una pesadilla», murmuró. «Tenemos a Moreira y sus monstruos por un lado y a un gigante infectado por el otro». Se giró hacia sus lugartenientes. «Doblen la guardia en todos los perímetros y preparen las embarcaciones para una evacuación. Si las cosas se ponen feas...». Dejó la frase en el aire, pero todos entendimos. Si las cosas se ponían feas, sálvese quien pueda. Me acerqué a él cuando los demás empezaron a dispersarse para cumplir sus órdenes. «Si Carlos aparece», le dije en voz baja, «déjanos hablar con él, a través de Lucas. Puede que sea nuestra única oportunidad». Martínez me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Hablar con un infectado? ¿Te has vuelto loco?». Pero no había burla en su voz, solo incredulidad mezclada con una pizca de desesperación. «Si tienes una mejor idea, soy todo oídos», respondí. Él no dijo nada más, solo asintió brevemente antes de alejarse. Los vehículos de Moreira se detuvieron a unos 200 metros del perímetro norte. A través de binoculares, pude ver a la capitana en persona descendiendo del vehículo principal, seguida por varios soldados fuertemente armados. No había señal de Carlos por ninguna parte, pero los infectados evolucionados se movían inquietos entre los árboles, como perros de caza esperando la orden de atacar. Un megáfono crepitó a la vida. «Atención, residentes de Puerto Seguro». La voz metálica de Moreira resonó en el claro. «Sabemos que están protegiendo a fugitivos de la base Esperanza. Entreguen a estos individuos y al niño y nos retiraremos pacíficamente. Tienen 10 minutos para decidir, o tomaremos lo que vinimos a buscar por la fuerza».
El ultimátum flotó en el aire como una nube de tormenta. 10 minutos. ¿Qué podíamos hacer en 10 miserables minutos? Miré a Lucas, que permanecía extrañamente calmado en medio del caos. ¿Puedes llamarlo?, le pregunté, sintiendo lo absurdo de la pregunta incluso mientras la formulaba. ¿Puedes hacer que tu papá venga ahora? Lucas me miró con esos ojos demasiado viejos para su cara infantil. No necesito llamarlo, respondió. Ya está aquí. Como si las palabras de Lucas hubieran sido una señal, un rugido atronador surgió del bosque al este, tan potente que hizo vibrar el suelo bajo nuestros pies. No era el lado norte donde estaba Moreira. Era el este, completamente opuesto. Un segundo rugido respondió al primero, y luego otro más. Pero estos no eran como el de Carlos. Eran los rugidos de los infectados evolucionados de Moreira, respondiendo al desafío. A través de los binoculares vi a la capitana sonreír, una sonrisa fría y calculadora que me heló la sangre. Ella había estado esperando esto. Había usado los infectados evolucionados no solo para rastrearnos, sino como cebo para atraer a Carlos. Todo el campamento era un caos ahora. Los guardias corrían de un lado a otro sin saber hacia dónde apuntar sus armas. Martínez gritaba órdenes contradictorias. Las familias corrían hacia las embarcaciones, empujándose en pánico. Y en medio de todo, Lucas permanecía quieto, el perro a su lado, ambos mirando hacia el bosque del este. «Viene», dijo simplemente el niño, «y esta vez no se detendrá». La determinación en su voz pequeña era más aterradora que todos los rugidos del mundo. A la señal de Moreira, los infectados evolucionados se lanzaron hacia el perímetro norte. Eran rápidos, demasiado rápidos, saltando sobre la empalizada como si fuera un simple obstáculo en una carrera. Los guardias abrieron fuego, derribando a algunos, pero la mayoría logró penetrar la primera línea de defensa. Simultáneamente, los soldados avanzaron, utilizando a los infectados como distracción mientras se posicionaban estratégicamente. Era un asalto coordinado, planeado con precisión militar. Puerto Seguro estaba bajo ataque y no estábamos preparados. Agarré a Lucas, dispuesto a correr hacia las embarcaciones, cuando el suelo literalmente tembló bajo nuestros pies. Un crujido ensordecedor vino del bosque este, como si un gigante estuviera derribando árboles a su paso. Y entonces lo vimos. Carlos emergió del bosque como una fuerza de la naturaleza, su cuerpo monstruoso cubierto de cicatrices frescas y viejas, la cadena aún colgando de su muñeca. Pero algo había cambiado en él. Sus movimientos parecían más precisos, más conscientes, y sus ojos, esos ojos que conservaban un destello de humanidad, escaneaban el campamento buscando a su hijo. Cuando nos vio, se detuvo por un momento. Luego rugió nuevamente, un sonido que parecía contener tanto furia como determinación, y cargó hacia el campamento, directamente hacia donde Moreira y sus fuerzas atacaban. Lo que siguió fue un caos absoluto. Carlos embistió contra la barrera este como si fuera papel, abriéndose paso hacia el centro del campamento. Los guardias de Puerto Seguro, ya sobrepasados por el ataque de Moreira, no sabían cómo reaccionar ante esta nueva amenaza. Algunos dispararon hacia Carlos, pero las balas parecían apenas molestarlo, como picaduras de mosquito en su masa enorme. Otros simplemente huyeron, abandonando sus puestos. No los culpo. Ver a Carlos en acción era como presenciar un desastre natural con voluntad propia. Agarré a Lucas y a Carla, arrastrándolos hacia la cobertura de un edificio cercano. «Tenemos que llegar a las embarcaciones», grité por encima del estruendo de disparos y gritos. Pero Lucas se resistió con una fuerza sorprendente. «No, papá nos está protegiendo. Tengo que ayudarlo». Se retorció en mi agarre, intentando liberarse. El perro ladraba frenéticamente, dividido entre seguir a Lucas y defender al grupo de un infectado evolucionado que se acercaba por nuestra izquierda. Elena apareció de la nada, derribando al infectado con un disparo preciso a la cabeza. «Vamos», nos urgió. «Martínez está reagrupando a la gente en el muelle principal». Logramos llegar al muelle principal esquivando el combate que se desarrollaba en el centro del campamento. Allí, el caos era total. Familias enteras luchaban por subir a las embarcaciones disponibles, mientras otros disparaban desesperadamente contra los infectados que se acercaban. Martínez intentaba mantener el orden, pero era una batalla perdida. En medio de la confusión perdí de vista a Elena. Solo quedábamos Carla, Lucas, el perro y yo, intentando abrirnos paso hacia el último bote con espacio. Entonces lo escuché, el sonido inconfundible de los pasos de Carlos acercándose. Me giré para ver al gigante abrirse camino a través de edificios y barricadas directamente hacia nosotros. Pero algo estaba mal. Se movía de forma errática como herido. Y tras él, avanzando con precisión militar,
Venían los soldados de Moreira disparando continuamente. Estaban usando algún tipo de munición especial, posiblemente desarrollada específicamente para penetrar la piel endurecida de los infectados evolucionados, y funcionaba. Carlos sangraba de múltiples heridas, algunas tan profundas que podía ver el hueso expuesto. ¡Papá! El grito desgarrador de Lucas resonó por encima del caos, tan lleno de angustia que sentí como si me atravesara el alma. Carlos se detuvo, su cabeza girándose hacia la voz de su hijo. Por un momento, algo parecido al reconocimiento brilló en sus ojos. Luego, con una determinación renovada, cargó hacia los soldados que lo perseguían, poniéndose entre ellos y nosotros. Vi a Moreira entre los soldados, gritando órdenes, apuntando con algo que parecía un lanzagranadas modificado. No hubo tiempo de reaccionar. El proyectil salió disparado, golpeando a Carlos directamente en el pecho. La explosión lo hizo tambalearse hacia atrás, cayendo de rodillas a unos 20 metros de donde estábamos. Pero increíblemente, se levantó de nuevo. Con un rugido que parecía contener tanto dolor como rabia, arrancó un poste de madera de la barricada más cercana y lo arrojó hacia los soldados con una fuerza sobrehumana. El proyectil improvisado derribó a 3 de ellos, incluido el que sostenía el lanzagranadas. Moreira apenas logró esquivarlo, rodando a un lado con agilidad militar. Lo que pasó a continuación ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Lucas se soltó de mi agarre y corrió hacia Carlos, ignorando nuestros gritos desesperados. El perro salió disparado tras él, como siempre, su lealtad inquebrantable incluso en medio del infierno. Carlos vio a Lucas acercarse y se quedó completamente inmóvil como congelado. El niño llegó hasta él deteniéndose a apenas unos metros de distancia. «Papá», dijo, extendiendo una mano pequeña hacia el gigante. «Estoy aquí». Carla y yo corrimos tras él, aterrorizados por lo que pudiera pasar. Pero antes de que pudiéramos alcanzarlo, Moreira apareció por un flanco, apuntando su pistola directamente a la cabeza de Lucas. «Quietos todos», ordenó con una calma escalofriante. «Un movimiento y el niño muere». Carlos rugió, un sonido lleno de una furia tan primitiva que me erizó cada pelo del cuerpo. Pero no atacó. Era como si entendiera la amenaza, como si supiera que cualquier movimiento pondría en peligro a Lucas. «Fascinante», murmuró Moreira, sus ojos brillando con un entusiasmo científico perverso. «Realmente conserva la conexión emocional. Esto cambia todo». El mundo pareció detenerse en ese momento. Carlos arrodillado, sangrando de decenas de heridas, mirando alternativamente a Lucas y a la pistola que Moreira presionaba contra su sien. El niño, increíblemente valiente, o quizás simplemente demasiado joven para comprender el peligro, seguía con la mano extendida hacia su padre. Carla y yo, paralizados por el terror, incapaces de hacer nada que no pusiera en mayor peligro a Lucas. Y alrededor nuestro, la batalla continuaba. Infectados contra guardias, supervivientes huyendo hacia el río, gritos y disparos llenando el aire. Pensé que ese sería el final. Que Moreira se llevaría a Lucas y a Carlos, que los usaría para sus experimentos retorcidos, que Carla y yo moriríamos intentando impedirlo. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, el perro actuó. Con un gruñido bajo que fue aumentando hasta convertirse en un ladrido furioso, se lanzó contra Moreira. Fue tan repentino, tan inesperado que la capitana no tuvo tiempo de reaccionar. La pistola se disparó, pero la bala se perdió en el aire mientras el perro la derribaba, sus fauces cerrándose en su brazo armado. Ese momento de confusión fue todo lo que Carlos necesitó. Con un rugido que pareció sacudir los cimientos de Puerto Seguro, se abalanzó hacia adelante, agarrando a Lucas con una sorprendente delicadeza y apartándolo del peligro. Al mismo tiempo, su otro brazo masivo barrió el aire, golpeando a Moreira y al perro, separándolos violentamente. El perro aulló, aterrizando a unos metros de distancia. Moreira voló por los aires, chocando contra una pared con un crujido enfermizo. No se levantó. Carlos sostenía ahora a Lucas contra su pecho putrefacto, de una manera tan protectora, tan humana, que por un momento olvidé lo que estaba viendo. Un monstruo, un infectado evolucionado, una aberración. Solo veía a un padre protegiendo a su hijo. Los soldados restantes de Moreira se reagruparon rápidamente, apuntando sus armas hacia Carlos, pero dudaban, claramente temerosos de disparar con Lucas en sus brazos. «No disparen», grité, avanzando con las manos levantadas. «Hay un niño ahí». Carla se movió conmigo, su rostro una máscara de terror y determinación. Los soldados nos miraron, confundidos, sin saber qué hacer sin las órdenes de Moreira. Carlos nos observaba también, sus ojos moviéndose de nosotros a los soldados y de vuelta.
Lucas, increíblemente, no parecía asustado en absoluto. Estaba hablando en voz baja, susurrándole algo al oído a la criatura que una vez fue su padre. Y Carlos estaba escuchando, su cabeza inclinada hacia el niño, como absorbiéndose cada palabra. Era una escena tan surrealista, tan fuera de toda lógica, que parecía extraída de un sueño febril. Pero era real, tan real como las heridas que sangraban en el cuerpo de Carlos, tan real como los soldados que nos apuntaban, tan real como el caos que seguía desarrollándose a nuestro alrededor mientras Puerto Seguro caía. Entonces Lucas se giró hacia nosotros. «Papá dice que tenemos que irnos», anunció con esa simplicidad infantil que hacía que todo sonara posible. «Dice que nos llevará a un lugar seguro, lejos de los soldados malos». Carla dio un paso adelante, temblando visiblemente pero con determinación en sus ojos. «Lucas, cariño, no podemos ir con él. Se detuvo incapaz de encontrar las palabras. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre ya no era su padre? ¿Que era un monstruo, un infectado, algo que debería aterrorizarnos? Pero Lucas negó con la cabeza, con esa certeza inquebrantable que solo los niños poseen. «No, Carla. Papá sigue siendo papá. Diferente, pero sigue siendo él». Miró a Carlos, cuyos ojos nunca abandonaban a su hijo. «Él nos protegerá. Lo promete». Un soldado más valiente o más estúpido que los demás decidió actuar. Apuntó su rifle y disparó. La bala impactó en el hombro de Carlos, quien rugió de dolor pero no soltó a Lucas. En cambio, se giró con una velocidad sorprendente y con su brazo libre lanzó un trozo de escombro al soldado con tanta fuerza que lo derribó al instante. Los demás abrieron fuego, pero Carlos ya estaba en movimiento, corriendo no hacia ellos sino hacia el río, hacia los muelles donde las últimas embarcaciones estaban a punto de partir. Con Lucas firmemente sujeto contra su pecho, era como un tanque viviente, imparable. «Síganlo», grité a Carla agarrando su mano. No teníamos otra opción. Quedarnos significaba morir, o peor aún, ser capturados por los hombres de Moreira. El perro, recuperado del golpe, corría junto a nosotros, cojeando ligeramente pero decidido a no quedarse atrás. Alcanzamos el muelle principal justo cuando Carlos llegaba allí. El pánico se extendió entre los supervivientes que aún intentaban huir. Algunos saltaron directamente al agua al ver al gigante acercarse. Otros intentaron disparar, pero sus balas eran ineficaces contra la masa de Carlos. Martínez estaba allí, supervisando la evacuación. Cuando vio a Carlos con Lucas, su rostro se contorsionó en una mezcla de horror e incredulidad. «No disparen», grité nuevamente, aunque sabía que era inútil. El caos era total. Carlos se detuvo al borde del muelle, mirando las barcas atestadas de gente aterrorizada. Parecía entender que no había espacio para él, que su presencia solo causaría más pánico. Con una gentileza que desafiaba su apariencia monstruosa, depositó a Lucas en el suelo. El niño se aferró a su pierna masiva, negándose a soltarlo. «No, papá, ven con nosotros». Carlos emitió un sonido bajo, casi un gemido, y acarició la cabeza de Lucas con un dedo del tamaño de un plátano. Luego miró directamente hacia mí y Carla, sus ojos comunicando lo que su voz deformada no podía. «Cuiden de él». Los disparos a nuestra espalda se intensificaron. Los soldados de Moreira se acercaban junto con los infectados evolucionados que aún seguían sus órdenes. Carlos miró en esa dirección, luego de nuevo a Lucas. Tomó una decisión, con una gentileza que seguía pareciéndome imposible en una criatura de su tamaño y naturaleza, separó a Lucas de su pierna y lo empujó suavemente hacia nosotros. Carla lo agarró, abrazándolo mientras el niño luchaba y gritaba intentando volver con su padre. «No, papá, no te vayas». El perro se interpuso entre Lucas y Carlos, como si entendiera lo que estaba pasando, como si intentara ayudar a mantener al niño a salvo incluso de sus propios impulsos. Carlos retrocedió un paso, luego otro. Sus ojos nunca abandonaron a Lucas, y vi algo en ellos que no debería ser posible en un infectado. Dolor, no físico sino emocional. Amor, determinación. Se giró hacia los soldados que se acercaban y rugió. Un sonido que contenía toda la rabia y el dolor de un padre que se despide de su hijo por última vez. «Suban al bote, ahora». La voz de Martínez cortó a través del caos. Era el último bote, ya sobrecargado pero aún a flote. Sin pensarlo dos veces, arrastré a Carla y Lucas hacia él, con el perro pegado a nuestros talones. La gente a bordo protestó, empujando para evitar que subiéramos, temiendo que el peso adicional los hundiera. Pero Martínez sacó su pistola, apuntando al aire. «Déjenlos subir, maldita sea».
El disparo al aire fue suficiente para crear el espacio necesario. Saltamos dentro, aterrizando en un enredo de extremidades y cuerpos apiñados. El bote se hundió peligrosamente bajo el peso extra, pero se mantuvo a flote. Martínez cortó la cuerda de un machetazo y empujó con un remo, alejándonos del muelle. Lucas seguía luchando, gritando por su padre, mientras Carla lo sujetaba con todas sus fuerzas. Yo me giré para ver lo que sucedía en el muelle, incapaz de apartar la mirada del sacrificio que estaba presenciando. Carlos cargó contra los soldados como un tren de mercancías, absorbiendo disparos tras disparos sin reducir su velocidad. Agarró a 2 de ellos, uno en cada mano masiva, y los estrelló uno contra otro con tanta fuerza que el sonido del impacto llegó hasta nosotros a pesar de la distancia. Los infectados evolucionados dudaron, como si percibieran que Carlos era algo diferente, algo más que ellos. Pero seguían las órdenes implantadas en sus cerebros dañados y se lanzaron contra él en grupo. Era una visión apocalíptica, un gigante rodeado de monstruos más pequeños pero igualmente letales, todos retorciéndose en una masa de violencia primordial. Y en medio de todo vi a Moreira. Había sobrevivido al golpe, aunque sangraba profusamente de una herida en la cabeza. Se tambaleaba hacia el combate sosteniendo algo en sus manos, algo que brilló bajo el sol del atardecer. Una granada. ¡No! El grito desgarró mi garganta, pero fue inútil. Estábamos demasiado lejos para que me oyeran, demasiado lejos para hacer nada más que presenciar el horror. Moreira lanzó la granada directamente al centro de la masa de cuerpos, donde Carlos luchaba contra media docena de infectados a la vez. La explosión fue ensordecedora. Una bola de fuego que se elevó hacia el cielo, enviando fragmentos de carne y hueso en todas direcciones. Por un momento pensé que todo había terminado, que Carlos había muerto junto con los infectados y los soldados que lo rodeaban. Pero entonces, a través del humo y las llamas, vi una figura masiva levantarse. Carlos, o lo que quedaba de él. Parte de su torso había desaparecido, exponiendo huesos y órganos que ningún ser vivo debería ser capaz de funcionar con. Pero él seguía moviéndose, avanzando hacia Moreira con pasos temblorosos pero implacables. La capitana retrocedió buscando frenéticamente otra arma. Demasiado tarde. Carlos la alcanzó, su mano gigante cerrándose alrededor de su cuerpo entero. La levantó hasta la altura de sus ojos como examinándola. Moreira luchaba, golpeando inútilmente el brazo que la sujetaba. Vi los labios de Carlos moverse, como si intentara hablar. Imposible saber qué quería decir, si es que podía formar palabras coherentes. Pero el mensaje era claro en sus acciones. Esto es por mi hijo. El final fue rápido y brutal. Carlos apretó y el cuerpo de Moreira simplemente cedió. Era difícil ver los detalles a la distancia que estábamos, y por eso agradecí. Pero el resultado fue inequívoco. La amenaza de la capitana había terminado para siempre. Carlos dejó caer los restos y se giró hacia el río, hacia nosotros. Por un momento aterrador pensé que vendría tras el bote, que intentaría recuperar a Lucas a cualquier precio. Pero en lugar de eso simplemente se quedó allí, tambaleándose, sus heridas demasiado graves incluso para la resistencia sobrehumana de un infectado evolucionado. Levantó una mano en nuestra dirección. Un gesto tan humano, tan lleno de despedida, que sentí lágrimas rodando por mis mejillas sin darme cuenta de que había empezado a llorar. Lucas había dejado de luchar. Estaba de pie en el bote, con Carla sujetándolo por la cintura para que no cayera, su pequeña mano levantada en respuesta al gesto de su padre. «Adiós, papá», lo escuché susurrar. «Te quiero». La última imagen que tuve de Puerto Seguro mientras el bote doblaba un recodo del río fue la de Carlos, inmóvil como una estatua en el muelle destruido, su mano aún levantada en despedida. Detrás de él, el asentamiento que por un breve momento pensamos que podría ser nuestro refugio ardía, consumido por las llamas y el caos. No sé cuánto tiempo sobreviviría Carlos con esas heridas. Quizás minutos, quizás horas si su condición de infectado evolucionado le daba alguna ventaja. Pero en cierto modo no importaba. Había cumplido su propósito. Había salvado a su hijo. Había demostrado que incluso en este mundo roto, incluso después de que la infección hubiera destruido casi todo lo que lo hacía humano, algo fundamental había permanecido intacto: el amor de un padre por su hijo. Mientras el río nos llevaba hacia un futuro incierto, hacia peligros desconocidos y quizás nuevos horrores, me aferré a esa idea como un talismán contra la oscuridad. Si eso era posible, si ese lazo podía sobrevivir incluso a la transformación más terrible, entonces quizás hubiera esperanza para todos nosotros. Quizás algún día encontraríamos una manera de reconstruir algo parecido a un mundo donde valiera la pena vivir, no solo sobrevivir.